Bienvenido, Dr. Paul. Gracias. Estamos emocionados de tenerte en el podcast y presentarte mejor a la audiencia de Unicity. Para las personas que no lo saben, el Dr. Paul Reynolds es uno de los más incorporaciones recientes al Consejo Asesor Científico de Unicity. Fue una conexión que hicimos a través de nuestro amigo, el Dr. Benjamin Bickman, y yo, Sam Hughes. Estoy súper emocionado de sentarme y poder charlar en profundidad con el Dr. Paul sobre su experiencia y cómo se relaciona con algunas de las cosas en el mundo de Unicity, tanto nuestros productos como otros aspectos que algunas personas que han seguido el método pueden estar más familiarizadas con él, y cualquier otra cosa que surja. Siempre trato de aprovechar la base después de las preguntas. Me parecen interesantes, me encantan. Gracias por invitarme. Para empezar, ¿podrías darnos una breve introducción sobre cómo llegaste a tu especialidad y a partir de ahí, cómo llegaste a conocer Unicity, a involucrarte con AssetOff? Sí, no, eso es genial. Gracias por preguntar. He tenido un camino interesante que he tomado en mi vida profesional. Soy uno de 9 hijos, así que soy el número 6 de 9, una familia grande también. Papá era médico. No teníamos el estilo de vida más extravagante, pero recuerdo incluso, cuando éramos niños, teníamos todo lo que necesitábamos. Logramos salir adelante muy bien. Eso, desde muy joven, me impresionó tanto que con el tiempo me gustaría tener una familia y poder proveer. ¿Eres del lado más joven? Soy el número 6. Soy el número 6. Ah, ya llegamos. Bien, excelente. Sí. La mitad inferior. Probablemente teníamos un conjunto diferente de reglas. Probablemente. La primera mitad mejor. Funcionó bien. Tuvimos una gran vida familiar. Desde muy temprano pensé, ¿sabes qué? Papá es médico. Era médico de pies. Pensé que tal vez eso era lo que necesitaba hacer, siguiendo el camino que vi en mi familia para eventualmente convertirme en un profesional. Era un pensamiento. Y he aquí que estoy en la escuela. Voy a ser médico. Me entusiasma la odontología. Cuando era estudiante, pensé que necesitaba ser dentista. Tengo una característica interesante. Cuando los dientes se desarrollan, pasan por una serie de etapas. Una de las últimas etapas es una etapa Bell, y luego la mía está dividida en 2. Así que en realidad tengo 3 juegos de dientes. Estoy en mi tercer juego, 2 juegos de dientes deciduos, lo cual fue bastante útil en caso de interacciones desafortunadas con el trampolín. En el refrigerador cuando era niño sacándose un montón de dientes. Esto ocurre en aproximadamente 1 de cada 55,000. Sí, normalmente le digo a mi esposa que soy 1 entre 1,000,000, pero en realidad es como 1 en 50,000, aproximadamente. Entonces pensé, oye, eso es lo que tengo que hacer. Aquí para aprender todo sobre eso. Mi camino siempre ha sido exponerme a algo y luego hacerle preguntas. Al final de mi carrera universitaria, me casé y mi esposa necesitaba para terminar su carrera antes de irnos. Y pensé, esto es perfecto. Me quedaré en el laboratorio. Y me involucré con un miembro mayor del profesorado. Nos centramos en la investigación de defectos de nacimiento. Pensé, vaya, esto es bastante emocionante. Toda esta idea de estar expuesto a la investigación, que era bastante rara en aquel entonces, en aquella época allí en Labio, donde hice mi formación. No hay muchas oportunidades de investigación, pero analizamos las consecuencias de tipo intoxicante. Toxicología reproductiva es como muchos lo llamarían. Pensé, oye, esto es genial. A partir de ese momento, me entusiasmé con la investigación. Es casi como si me hubiera olvidado por completo de los sueños profesionales. Sí. Luego voy a Cincinnati. Fue allí donde hice mi trabajo de posgrado. Después de obtener una maestría en bio, entré en un laboratorio en Cincinnati y encontré a un compañero que era un investigador pulmonar de alta calidad. No tenía ningún interés inherente en el préstamo, per se. Una historia divertida aparte, de un amigo nuestro en nuestra iglesia. En esa zona dijo, oye, deberías buscar a Jeff Whitsett. Nunca he oído hablar de ese tipo. Y he aquí que ya casi es premio Nobel, y uno de ellos, de los mejores del mundo en materia pulmonar. Me emocioné con eso. Mi enfoque en ese momento era qué hace que el pulmón se desarrolle como debería. Hay todas estas fichas de dominó que tienen que seguirse en orden para derivar el pulmón que es lo suficientemente funcional como para que realmente no sea necesario para ser utilizado momentos antes del nacimiento, pero en el momento en que naces, lo necesitas instantáneamente. Me emocioné mucho con eso. La sesión informativa es una de esas cosas más esenciales, aunque probablemente cualquiera la haría. Procesos automáticos que tenemos. Cuando imagino cuántas velas de cumpleaños tendré que apagar este año, puedo controlar mis pulmones de forma voluntaria. A través de mi sistema nervioso somático, pude tomar una gran respiración profunda. Puedo contener el aire, apagar las velas, puedo contener la respiración mientras nado. Todo ese tipo de cosas las podría hacer voluntariamente. Pero lo bueno es que cuando me concentro en otra cosa, el sistema autónomo. Parte de esa historia entra en juego. Solo unos pocos músculos lo hacen de esa manera. Un grupo de músculos de control voluntario puede entonces ser controlado de forma involuntaria, y mi respiración tomará el control.
Me emocioné con eso. Para terminar esa historia, centré mi atención en la biología pulmonar. Pero, en la última década, mis ojos se han abierto de muchas maneras. Parte de eso fueron las interacciones con el Dr. Ben, como mencionaste. Él y yo somos colegas en el mismo departamento. Hemos interactuado durante más de una década y él ha sido un gran mentor para mí en mi carrera mientras trataba de ser su mentor y el suyo. Pero lo interesante es que, aunque nos volvemos aislados, investigadores o médicos en nuestra enfermedad de interés o nuestro proceso fisiológico que creemos que es lo más importante, cuando no vemos la interacción entre todos los sistemas de órganos, perdemos de vista gran parte de la historia, realmente, de la vida. De ahí vengo y hacia dónde voy, el impacto en lo que hace el pulmón con respecto a la salud metabólica general. Antes de que me olvide, debes acercar el micrófono a tu boca. Eso ayudará. Voy a decir, oh, vaya, debería decirlo antes, pero eso es algo que realmente me interesa porque, verás, estamos muy hiperconcentrados sobre la lucha contra la resistencia a la insulina. Queremos ayudar a las personas con esa forma específica de mejorar drásticamente su salud metabólica, porque sabemos que existen todos estos diversos síntomas de esta resistencia a la insulina que la gente considera como enfermedades en las que muchos médicos se especializan específicamente en este aspecto. De todo eso, yo diría que el pulmón es uno de los menos. Se consideraron aspectos de cómo esto podría influir en el panorama de la resistencia a la insulina. Si piensas en las cosas cardiovasculares, las células grasas, y te encuentras con la diabetes, y todas estas cosas. Personalmente, no suelo trabajar la respiración con todas estas otras cosas, que están fallando en el cuerpo y dónde se manifiestan. Solo tengo curiosidad. ¿Qué? ¿Has estado aprendiendo a medida que comenzabas a concentrarte en eso? En términos de esta relación general, ahora puedo profundizar más. Es bueno en las áreas. Sí, no, genial. Esa es una gran pregunta. En eso creo que estoy de acuerdo. Muchos no logran ver las conexiones. Como he mencionado, la respiración es una de las actividades más automáticas, pero los procesos esenciales los hacemos. Obviamente podemos pasar semanas sin comer, no es recomendable, pero es posible. Buenos días sin agua, pero sin oxígeno, solo podemos sobrevivir sin él, por solo un minuto o dos. Los pulmones están configurados de tal manera que necesitamos obtener el oxígeno, calentar y humedecer el aire según sea necesario y entregarlo en los lugares correctos del cuerpo para que puedan realizar su trabajo. El problema, sin embargo, es que, aunque buscamos el oxígeno, hay muchas otras partículas en el aire que tenemos que afrontar. Ahí es donde se puede establecer la transición entre la salud metabólica y el suministro general de oxígeno. Bueno, lo que podríamos decir al respecto es la idea de que hay cosas buenas. Partículas que se encuentran en el aire están disponibles en abundancia. Son tan pequeños que nunca se acomodan. Estas partículas son cosas que se generan a partir del escape de los vehículos. Provienen del polvo fino, provienen de microplásticos. Cocinar, fumar, todo ese tipo de cosas generan partículas que son muy pequeñas. Pueden penetrar profundamente en el pulmón e incluso entrar en el torrente sanguíneo. Hay muchas investigaciones que muestran que las cosas que respiramos, obviamente el pulmón está comprometido en ese caso, pero esas mismas cosas se encuentran abundantemente en todos los tejidos del cuerpo. Mucha gente ha preguntado, bueno, ¿y cómo llegar hasta allí? No se trata solamente de una situación de ingestión, sino también de la parte respiratoria, que es un problema. Creo que esto es algo que realmente me interesa aprender, porque la audición es que hay mucho más que lo que hace la respiración que llevando oxígeno a nuestros cuerpos. Lo que quizás estemos empezando es en realidad lo que sucede a lo largo de todo esto. Diferentes órganos o musculoso estructura muscular, mientras simplemente respiramos día tras día. Cuando inhalamos, obviamente, de nuevo, como ya he mencionado, el oxígeno es el objetivo final, pero hay muchos otros malos, que te golpeó justo en el proceso. Ese será el principal efecto comprometedor. Hemos realizado muchas investigaciones que demuestran que estas partículas, nuevamente, se dispersan por todo el cuerpo y tienen un papel importante que desempeñar. Usted mencionó la resistencia a la insulina. Cuando estas partículas entran al cuerpo, pueden causar inflamación. La inflamación es un enorme caldo de cultivo, y con suerte tendremos una oportunidad. Hablaremos más sobre esto a medida que avanzamos. Pero la inflamación y el estrés oxidativo trabajan juntos para proporcionar un entorno donde los músculos, los tejidos, todas las diferentes células del cuerpo pueden verse comprometidas. Ahora sabemos mucho más que nunca sobre la idea de que, sí, el pulmón tiene una función pulmonar específica, pero toca y siente todos los diferentes tejidos, a veces de forma indirecta, con todos los tejidos metabólicamente activos. También haremos ese tipo de cosas. ¿Cómo equilibrar esta idea? Porque sé que fui e hice un entrenamiento que hice esta mañana y provocó que a partir de ahí
creciera una inflamación intencional en mi cuerpo. ¿Dónde está ese equilibrio cuando se trata de estas partículas finas que son en el aire que respiramos? Porque lo que estoy entendiendo es que esto no es inflamación que realmente nos beneficia de alguna manera. No del tipo a largo plazo. Sí, eso es seguro. Inflamación. Vamos a hablar de eso por un momento. La inflamación es algo interesante. Es un tema del que se habla bastante. Hay personas influyentes en línea que están hablando sobre la inflamación ahora, lo cual es bueno y malo en muchos aspectos. La inflamación es nuestro sistema de control y equilibrio interno. La inflamación es el proceso mediante el cual responderemos a cosas con las que no estamos de acuerdo, con responder a cosas como partículas o cualquier otra cosa. Es nuestro sistema de alarma interno. La inflamación es maravillosa. Ambos estamos sufriendo una inflamación en estos momentos, afortunadamente asintomáticos, pero esos mecanismos están funcionando para combatir las cosas que deberíamos no estar luchando con. Me gusta pensar en la inflamación. De manera similar, cuando te cortas, por ejemplo, tienes enrojecimiento, tienes algo de sudor. Esas son indicaciones de que tu cuerpo está tratando de repararse. Ahora, en un nivel más bajo, mencionaste las partículas que has respirado mientras resoplabas y resoplabas un poco durante tu entrenamiento. Esas cosas también pueden provocar inflamación. Querrás erradicarlos lo mejor que puedas. Parte de esto se hace en el pulmón con los macrófagos, pero los pequeños que llegan a la circulación también pueden ser atacados por el sistema inmunológico. Es el problema de la inflamación que ocurre cuando llora. La inflamación crónica no mitigada es donde tenemos problemas. Es esa sensación de que nunca tengo la oportunidad de recuperarme. Superar, eliminar la inflamación. Cuando estamos haciendo ejercicio, nos estresamos de alguna manera. Creamos esta inflamación, pero luego descansamos y nos recuperamos. ¿Consideras eso como el dolor crónico? Es como, bueno, siempre me duele la espalda. Nunca tengo que poder realmente cuidar y arreglar eso. Eso es lo que pasa porque estamos constantemente rodeado a través de lo que respiramos. Nuestros pulmones nunca descansan. Correcto, sí, exactamente. Ahí es donde la inflamación debería ser aguda. Respondamos al corte. Vamos a erradicar cualquier patógeno, cualquier infección, ese tipo de cosas. Reparar el tejido si está dañado. Pero cuando es crónico, cuando esa estimulación nunca desaparece, partículas, por ejemplo, y ese aspecto crónico de la inflamación sigue su curso, ahí es donde ya no estás. Al curar y reparar células y tejidos, en realidad puedes causar daños. Da un poco de miedo pensar en ello. Entonces, ¿cómo afecta eso directamente? En tu metabolismo y producción de energía. ¿En el cuerpo se acumula esta inflamación crónica? Sí, buena pregunta. Debido a que estas partículas son tan pequeñas, al cuerpo le resulta difícil filtrarlas, sacarlos o eliminarlos. Ya lo he mencionado antes, penetran tan profundamente en el pulmón que pasan por alto todos los cilios. Las mucosidades pasan al torrente sanguíneo y desde allí forman carbono, para que puedan ir a donde quieran, a donde la sangre los lleve. Lo que ocurre es que tienden a ocupar zonas que son biológicamente activas, metabólicamente activo y ese tipo de cosas. Lo que ocurre generalmente es que esas partículas, porque no pueden ser erradicados, desencadenarán una reacción, pero también exacerban o empeoran el estrés oxidativo. Lo interesante es que cuando la inflamación sigue su curso, creas una situación en la que las células realmente no responden muy bien a otros tipos de vías, incluidas aquellas moduladas por la insulina. Hay una historia de resistencia a la insulina, de la que hablaremos más adelante, que se relaciona a esta situación inflamatoria. Pero al final del día, una de las cosas principales de mi investigación es hacer algo que importe, ayudar a educar. Todo el mundo cree que sí, que lo que comemos puede enfermarnos. Sabemos sobre eso y estamos descubriendo nuevos datos. El tiempo, pero también lo que respiramos, puede enfermarnos. Los dos trabajan juntos, a veces superando nuestros mecanismos de defensa inherentes. Muchas veces pueden corregirse mediante mecanismos de defensa inherentes. Pero ser consciente de esos roles, creo, realmente puede ayudar a aclarar algunas cosas. Luz sobre la salud en general. Estoy muy ansioso por entrar y hablar sobre cómo comprender realmente cuán grande puede ser esto. El impacto puede ser de cómo estamos dañando y exacerbando nuestra lucha contra la insulina. Resistencia por el aire que respiramos, todo es entrando con eso. Luego hablamos de lo que podemos hacer. Pero antes de entrar en esos temas tan interesantes, quiero asegurarme de que hayamos cubierto los mecanismos que están en funcionamiento. Una cosa que el Dr. Rickman sugiere que abordemos con esto es ese tema de la glicación y cómo ésta juega un papel en esto. Ya me has oído mencionar el estrés oxidativo y la inflamación. Dos grandes palabras de moda en el debate de hoy.
pero lo que unifica a ambos, en gran medida, es la glicación. Hablemos de eso. La glicación es un aspecto subestimado de lo que le sucede al Blitzer. Lo que quiero decir con esto es que la glicación es esencialmente cuando el exceso, la glucosa se adhiere a macromoléculas importantes como proteínas, grasas e incluso ácidos nucleicos. Al igual que el ADN, puede ser lo que llaman glicosilado. Cuando el azúcar se adhiere a esas sustancias, se convierten en lo que se llama un producto de edad, AG. Se trata de productos de glicación avanzada. El problema con la formación de las edades es que puede acumularse y convertirse en activos de maneras que no pretendemos. Mencionaste, o más bien mencioné, es posible que recuerdes que hablé sobre el exceso de glucosa. Me gusta pensar que la glucosa funciona de 3 maneras principales, y esta es una manera en que enseño a nuestros estudiantes en las clases que imparto. Glucosa. La glucosa la utilizaremos de 3 maneras. Lo primero es que lo vamos a quemar. Esto es algo que aprendimos en la escuela secundaria, la universidad, por donde pasamos a través del metabolismo celular y la fosforilación oxidativa para generar ATP. Aquí es donde hablamos de glucólisis. Es un ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico. Básicamente lo quemamos para obtener energía. Es una molécula muy grande y energéticamente favorable. La glucosa es, y si la manipulamos de maneras especiales, podemos generar ATP, la energía que utilizan todas nuestras células, así que la quemaremos. Eso es lo primero, creo. Lo segundo es que la glucosa también puede almacenarse. Si nos estamos preparando para ayunar o anticipamos un periodo de tiempo sin ayuno, nutrición, necesitamos glucosa todo el tiempo, podemos almacenarla. Si tenemos glucosa en nuestro sistema, la quemaremos para obtener energía o la almacenaremos. Esos son los 2 conceptos principales que se enseñan muy bien en cualquier clase tipo Biología 101. La tercera cosa es la parte que está subestimada. Y ahí es donde hablaremos de la glicación. Si no quemas glucosa, si no la almacenas para la lluvia del día, y todo lo que no se pierde a través de la orina permanece en el cuerpo, y ese extra será esa glucosa pegajosa que se adhiere a cada molécula del cuerpo. Esto se llama glicación. Es como cuando te cae jarabe en los dedos y se vuelve muy pegajoso. Si tus dedos todavía funcionan, puedes hacer cosas con ellos. Simplemente no está tan bien como podría estar, y eso es molesto. Esto es lo que puede ser la glicación. Mucha gente tiene experiencia con lo que se considera HbA1c, hemoglobina A1c. Esa es una parte de una proteína de hemoglobina que es muy sensible a la glicación. Muchos se referirán a eso simplemente como A1c. Sí, yo lo hice. Siempre lo pensé mucho. Todos sus oyentes se habrán hecho una prueba de nivel de A1c en su examen físico más reciente. Me encanta esa medida porque lo que hace es mostrarte más que un resultado inmediato. Sensación de cuáles son los niveles de azúcar con un CGM que la gente usaría. Se trata más bien de un análisis a largo plazo de los niveles de glucosa de un periodo de casi 3 meses. Pero espero que en mi misión, en mi vida profesional, esté enseñar a todo el mundo que es una medida aproximada de la ubicación de una sola proteína. La hemoglobina todavía une el oxígeno en menor medida que el CO2. Está haciendo su trabajo. Simplemente no lo está haciendo tan bien. Entonces un médico podría decir, oh, tienes entre 4 y 5. 5. Estás bien. 5 a 6. 5. Eres prediabético. Más de 6. 5%. Ahí es donde realmente estás muriendo. Era la diabetes. 6. El 5% de toda su hemoglobina contiene glucosa. Pero hay muchas razones diferentes por las que podrían ser falsas, positivos o negativos. El Dr. Ben habló de eso hace unas semanas, muy acertado. Pero de nuevo, es una medida indirecta. Oigo que la gente se da cuenta de que sí, es una prueba clínicamente relevante. Hay un código CPT, por lo que los médicos reciben una remuneración por realizar esa prueba. Pero cada proteína del cuerpo está experimentando glicación. Lo que estás diciendo es que un elemento de tu A1c refleja cómo ha ocurrido mucha bacteriosis en el cuerpo. Exactamente. Se trata de probar varias cosas, ese es un factor. Pero esencialmente, si eres bastante sensible a la insulina, has estado haciendo cualquier cosa para ayudarte, pero estás súper altamente glicosilado, supongo. Tu puntuación en ese aspecto será más alta. Así es. Estás volviendo al efecto Dutrex diabético o incluso diabético tipo B. Exactamente. Eso es exactamente lo que es. Es casi como si tuvieras un amigo que aparece y te dice, oye, mi factura de energía es enorme. Ahora estoy pagando $700 al mes. Bueno, eso fue con las luces de tu cocina encendidas, ¿verdad? Si eso es lo único que miras, podrías perder de vista el hecho de que, bueno, la lavadora está funcionando sin parar. Las luces del sótano están encendidas. Tengo hijos, así que dejo espacio en todas partes de la casa. Tienes todas estas cosas diferentes. Entonces, sí, tu hemoglobina está glicosilada, es posible que tengas diabetes. Pero hablemos de tu colágeno o tu elastina o albúmina que flota. Y hace cosas importantes en la sangre. Todas las proteínas que detectan la glucosa
estarán glicosiladas. Esto es realmente un presagio de esta inflamación desenfrenada con la que lidiamos. Sí, y muy fascinante. Hay un clip que vi, fue probablemente hace 6 meses. Hablando de influencia, intentamos hablar sobre ese tema, pero fue desde la cámara que se podría ejecutar desde los chicos de glucosa. Ella estaba hablando de la glicación en el sentido de cómo esto es. Básicamente, esto es lo que también provoca que tus células envejezcan más rápidamente. Bien, su enfoque estaba en el consumo de azúcar y cosas que secan el azúcar en la sangre y van a producir más glicación a partir de los alimentos que estás comiendo. Calorías que ingieres, sí. Pero supongo que ese mismo impacto también se produce cuando aumentamos nuestra glicación, también de las partículas finas que ingerimos. Así es. Es interesante. Cuando se habla de glicación, el producto final serían siglos. Esas formas se forman de maneras realmente peculiares. No soy químico, per se, pero sé mucho sobre química, sobre cómo se forma la edad. No requieren una enzima, por lo que no tienes que esperar a que se produzcan ciertos cambios. Los jugadores se alinean para hacer el trabajo de hacer un producto de edad, o un producto de dilicación. No se requiere energía. Estas espontaneidades simplemente suceden. Si el azúcar y una molécula que tiene un carbonilo que es un doble enlace de oxígeno expuestos se adherirán, se pegarán. Casi podría haber una falta de energía porque si hay energía, entonces el azúcar se va a utilizar con suerte. Se va a quemar, ¿no? Pero cuando hay, absolutamente. Usted mencionó las partículas. De nuevo, volvamos a eso por un momento. Hay un receptor desde hace siglos, y a eso lo llaman rabia, no emoción. Pero el receptor durante siglos es esta proteína que está en la membrana de la mayoría de las células. Tipos de células, y ese receptor puede unirse a edades y luego perpetuar una respuesta. Generalmente se trata de estrés proinflamatorio y prooxidativo por naturaleza. Curiosamente, ese receptor es un receptor de dominio variable. Lo que eso significa es que no es realmente una cerradura y una llave con un ligando y un receptor. Piense en un receptor de insulina y en la insulina. Se une únicamente a la insulina, eso es todo lo que hace. Pero la rabia es variable, por lo que puede adherirse a productos de la edad. La hemoglobina, por ejemplo, la albúmina, cualquier otra cosa que esté glucosilada, pero también une estas partículas diésel, Urant. La geometría variable del diésel también tiene cabida en ese bolsillo. Es posible que hacia el final de nuestra charla de hoy podamos hablar sobre algunas de la investigación que has hecho sobre esto. Definitivamente lo haré. Habla o retrata esta idea de que interactúa con los mismos receptores con los que interactúan las proteínas glicosiladas y lo hacen muchas de las mismas cosas. Sí, ya lo he intentado. Quise decir que lo tengo. Recientemente compré un vehículo más antiguo, como diésel. Es casi como si estuviera cansado de usar Super Genial. Ahí lo tienes. Lo dejaremos para el final. Es como si pareciera que hay 3 personajes que son impulsando estos efectos. Tienes la inflamación, tienes el estrés oxidativo, tienes el agravante. Supongo que todos ellos también interfieren entre sí. Están tratando de exacerbarlo. Absolutamente. Todos son aspectos independientes. Hablamos de la inflamación, el guardia en la torre que vigila, busca a los malos y responde con agudeza, y luego te vas. Cuando es a largo plazo, eso es lo que alimenta la inflamación. Enfermedades inflamatorias, desde la artritis hasta la diabetes. Hablaremos bastante de esto hoy. Incluso el cáncer, todos ellos son proinflamatorios por naturaleza. El otro aspecto que mencionaste fue el estrés oxidativo. Esta es una palabra de moda en el mundo hoy en día. Mucha gente habla de ello, pero no muchos de nosotros sabemos lo suficiente. Al respecto, incluso los conceptos básicos. Me gusta pensar en el estrés oxidativo como un desequilibrio entre los radicales libres y la capacidad normal de nuestro cuerpo para neutralizarlos a través de antioxidantes. Liberar a los radicales. Me gusta enseñar a nuestros estudiantes de esta manera. Y me gusta pensar en ellos como pequeños alborotadores, pequeños desobedientes. Niños que corren por ahí. La razón por la que son desobedientes e inestables es que han perdido un electrón. Y están corriendo por ahí buscando otro electrón. Y lo robarán de otras moléculas, exacerbando este ámbito. Como estrés oxidativo. Tenemos un maravilloso comportamiento inherente de tipo antioxidante dentro del cuerpo. Así que podemos superarlo en gran medida. Es donde el estrés oxidativo supera a los antioxidantes. Esto causa un problema. Cuestiones antioxidantes en relación con la perpetuación de la oxidación. El estrés alimenta la inflamación. Ambos hacen que la glicación sea peor. Si tienes demasiada azúcar en la sangre, tendrás más glicación, que proporciona un caldo de cultivo para un mayor estrés oxidativo. Tienes razón. Todos trabajan juntos y se retroalimentan. ¿Qué tan beneficioso es? Si alguien piensa así, realmente quiero reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Me refiero a estos alimentos ricos en antioxidantes. Unimate está repleto de antioxidantes. Nuestro producto, Matcha Chayoka, está repleto de antioxidantes.
¿Qué impacto puede tener eso simplemente reduciendo ese nivel del estrés oxidativo en el cuerpo y, por lo tanto, también ayuda a no exacerbarlo? Glicación, inflamación del otro. Es un equilibrio porque nunca lo erradicarás por completo. Por ejemplo, la glicación, puedes desactivarla por completo. El hígado es muy dinámico y estamos muy agradecidos por él y todo lo que hace. Una de las cosas que hace es garantizar que tengamos suficientes cantidades de glucosa. Siempre vamos a tener una línea de base, cualquiera que sea para cada uno de nosotros. Sin glucosa es igual a muerte. Así que recuerda, asegúrate de tener suficiente. Es importante que entiendas esto, porque la gente que hace cetosis durante años, o carnaval estricto, donde es pura carne, tocino, mantequilla. Ya ves, la mantequilla reposa todo el día. ¿Todavía vas a seguir? Va, sí. Cuando tomas productos ricos en antioxidantes, estoy pensando en verduras de hoja verde, hay muchas frutas antioxidantes. Que estén disponibles, ese tipo de cosas, se sumarán a la historia y mejorarán su situación redox y disminuirán el estrés oxidativo. Pero no hay datos que digan que se podrá erradicar por completo. Así que, a continuación, se presentan estos tres. Los puertos de cosas malas son la inflamación, recombinación, estrés oxidativo. ¿Cómo impactan estas enfermedades crónicas? Mike, ¿mencionaste la diabetes? Sí, buena pregunta. Excelente pregunta. De hecho, si usted buscara datos sobre la glicación, casi toda la investigación se ha realizado en un mundo diabético. Cuando se trata de diabetes, obviamente, las complicaciones relacionadas con la glicación van a ser mucho peor en esos pacientes en comparación con sus contrapartes no diabéticas. Eso tiene sentido, ¿verdad? Porque a los diabéticos les cuesta controlar el azúcar en la sangre, es más alto. Cuanto más azúcar consumas, recuerda nuevamente el enfoque de 3 puntos. No lo estás quemando ni almacenando ni vas a glicarlo con él. Cuanto más azúcar haya disponible, más probabilidades habrá de que se produzca glicación. Esto es lo que le pasa a un diabético. ¿Qué hace específicamente la glicación en esas personas? Bueno, tal vez solo anticipe el próximo par de minutos con la idea de que existen causas primarias en la diabetes y tal vez otras enfermedades de las que hablaremos, pero algo que las empeora, la causa principal, es de hecho la glicación. Hay una conexión muy clara allí. Usted sabe que los diabéticos tienen problemas nerviosos, dolor nervioso, problemas neuronales. Esas son neuropatías. De hecho, cuando la glicación está desenfrenada, dañarán las neuronas para que no puedan comunicarse también entre sí. Puede que esto tenga costos primarios, pero, repito, es peor que la glicación. Es por eso que los diabéticos, más que, repito, la población general, experimentan hormigueo, entumecimiento, incluso en extremos, pérdida de sensibilidad en sus extremidades. Esto es lo que generalmente lleva a tener que amputar un pie. Correcto, sí. De nuevo, el alto nivel de azúcar, la resistencia a la insulina, los tejidos metabólicamente comprometidos son, creo, la causa principal de esto. Pero no quieres sobrecargarlos cuando se sienten mal. No conviene exagerar con la glicación, ya que esta también hará su parte. Son parte de este rompecabezas y causarán algunos problemas. Otra cosa por la que son conocidos los diabéticos es por tener problemas renales. Esas son nefropatías. Cuando los riñones trabajan muy duro todo el tiempo, filtran la sangre, están haciendo su trabajo. Pero cuando la glicación-cotización está desenfrenada en el propio glomérulo, eso es donde ocurre la mayor parte del filtrado. Esas se llaman glomerulopatías y comprometerán los riñones, el hepal. De hecho, siempre culminan en fracaso debido a este tipo de cosas. En el glomérulo, es posible que hayas oído hablar de los podocitos. Y los capilares trabajan juntos como un tamiz para filtrar la sangre. Pero alrededor de esas células hay células especiales llamadas células mesangiales. Esas son células de sostén, son proinflamatorias. Simplemente están sentados allí. Quieren asegurarse de que todos los capilares tengan el ancho correcto. Quieren asegurarse de que todas las células estén felices. Y cuando se alteran, en el sentido de la glicación, liberarán más citocinas empeorando el problema renal. De nuevo, ¿la indicación sólida solucionará todos los problemas renales en la diabetes? Probablemente, probablemente no. Pero contribuirá en gran medida a mejorar esos resultados. Sí, eso es muy interesante. Nunca he considerado realmente este segundo elemento porque cuando soy diabético, soy resistente a la insulina y por eso no se produce el nivel de insulina que necesito. Necesita eliminar todo el azúcar en sangre de los alimentos que consumo. Sí. Por eso estás intentando hacer que la gente más densa se inyecte. Tratando de solucionarlo, inyectándote más insulina si lo logras. Lo que parecen estar haciendo es, oye, vamos a ponernos insulina para que podamos. No cree este caldo de cultivo perfecto para la glicación en frutos secos. Lo que va a provocar que todo esto en el futuro sea mucho más grave. Las consecuencias terribles de ser diabético son evidentes. Si le sumamos más cosas a la historia, tenemos retinopatías. Tenían problemas de visión.
Se sabe que los diabéticos tienen problemas de visión más que sus contrapartes, incluso cataracts en los extremos. Esto se debe a que la microvasculatura en la retina es especialmente propenso a la glicación. Mencionaste la idea de la sensibilidad a la insulina. Creo plenamente en lo que Ben le está diciendo al mundo, efectivamente, en que es un problema de sensibilidad a la insulina. Esto impulsa la progresión de la diabetes. Pero hay algunos datos nuevos que acaban de salir que hablan sobre cómo las células beta, sí, son ellos los que se encargan de liberar la insulina, pero cuando la glicación está desenfrenada, también se ven comprometidos y no producen tanta insulina. Tenemos que asegurarnos de que los tejidos sean sensibles a la insulina que producimos, pero también pudimos controlar las células que realmente liberan la insulina y por lo tanto contribuyen a esta incapacidad para controlar la glucosa en sangre. Sí, está bien. Estoy tratando de no pasar a la siguiente fase de esto, pero aún hay algunas otras enfermedades y temas. Para resumir, nuestros pulmones, a través del acto de respirar, están entregando oxígeno a los músculos, a la sangre, a los órganos. Con esto también atrapan diferentes partículas finas. Están en el aire, lo cual no está sucediendo en la parte mala. Son cognitivos, inflamación crónica, estrés oxidativo, bloqueo adicional que está ocurriendo. Esas tres cosas de las que hemos hablado ahora, cómo eso está exacerbando nuestras cuaresmas y resistencia y nuestra diabetes, estas cosas. ¿Qué pasa con algunos de los otros muy piezas sintomáticas de la resistencia a la insulina? Pienso en cosas como la obesidad, incluso Alzheimer en cierta medida. ¿Se ha realizado alguna investigación sobre esa relación? Por supuesto, sí, eso es genial. Me alegra que hayas mencionado el Alzheimer. Hablamos un poco sobre el Alzheimer. Sí. El Alzheimer es algo que da miedo, mucho. Más de 100 millones de personas padecen algún tipo de demencia. Aproximadamente el 80% de ellos son pacientes de Alzheimer. La idea del olvido, los problemas de memoria y el deterioro cognitivo es un tema muy aterrador. Se han realizado muchas investigaciones a lo largo de los años, a lo largo de las décadas en realidad, sobre qué causa el Alzheimer y qué le permite perpetuarse, organizarse. Más recientemente, nuevamente, gracias a los esfuerzos de Ben y otros, estamos empezando a identificar adecuadamente la enfermedad de Alzheimer, como tipo 3WDC para la hora de la siesta. Una vez más, una gran historia que contar sobre la sensibilidad a la insulina en el cerebro. ¿Y cuál es el problema a medida que esos tejidos progresan hacia este declive? Aunque la glicación no es el principal impulsor de la enfermedad de Alzheimer, lo hará, en nuestra sociedad occidental, donde los niveles de azúcar son demasiado altos, será una pieza importante del rompecabezas. ¿Cuáles son algunos de los problemas que experimentan los pacientes de Alzheimer? Número 1. Pérdida de neuronas. Las neuronas, cuando están glicosiladas, no se comunican bien entre sí. Lo que eso hace es que las personas pierdan su capacidad de dibujar conexiones, dibujar recuerdos, ese tipo de cosas. Ese es uno de los pasos de este declive. Cuando piensas en neuronas, hay una historia accidentada sobre el papel que juegan las placas y los enredos. Aunque las placas, de nuevo, ese pasado accidentado. Los enredos son una historia válida. Los enredos son pequeñas acumulaciones de proteínas que interfieren con los nervios como una zona neuronal, se comunican entre sí. Dentro de estos enredos abundan las moléculas de rabia y de edad. ¿Esas proteínas acumuladas están ahí solo por la lacación? No creo que sea así, pero se han vuelto mucho peores por vacaciones. De hecho, el 1% de cada adulto mayor de 60 años experimentará algún tipo de forma de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, una de las principales causas, es la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Esas son las neuronas que se comunican entre sí a través de la dopamina. Y las interacciones rabia-edad en esas neuronas están muy bien establecidas. Creo que es necesario realizar mucha más investigación, Heather. Cuando piensas en la temperatura microvascular del cerebro, nutriendo células muy exigentes en términos de energía y oxígeno, esos vasos sanguíneos también están comprometidos, principalmente las células endoteliales, que son las pequeñas, células delgadas que recubren el vaso sanguíneo, están olfateando y detectando la glucosa que está alta y anormal. También pueden ser glicados y causar daños. Al final, esta idea de inflamación está llegando a sus feos tentáculos, también en el cerebro. La vacatación no es un elemento superficial, también está en lo profundo de los tejidos. En este caso se llama neuroinflamación. Si existe un caldo de cultivo para una mayor inflamación exacerbada por la edad, además de la historia de la insulina, ambas se combinarán, en causa de un resultado no deseado. Hombre,
Escuché que tu explicación de sumergir tus manos en un frasco de jarabe realmente me ha ayudado a ver visualmente cómo estas vacaciones comienzan a hacer daño en cualquier lugar donde se salga de control, porque nuestros cuerpos son máquinas muy precisas y ha sido realmente genial. En los últimos años, la gente está intentando mirar el panorama más amplio. Hacemos esta especialización, pero es como que nunca puedes simplemente mirar en un elemento del ¿por qué? Porque siempre está al alcance de alguien más. En esta conversación me resulta cada vez más evidente cómo se produce esa glicación. Va a aparecer probablemente en cualquier momento en que tengamos un problema, una enfermedad crónica, cualquier cosa así. Ya verás, oh, esto empeora. Si tienes diferentes cosas como la fe en ello. Absolutamente. Me gusta ese ejemplo del jarabe cada vez más. También pienso a menudo en cosas como caramelizar el azúcar en el horno. Si solo tienes un poquito de azúcar, ¿funciona bien? Añade más azúcar, más calor, más azúcar, más calor, los ingredientes de la licuación. Se obtiene una masa pegajosa, simplemente masa dañina de azúcar. Mancha simplemente porque las cosas no funcionan bien como deberían. Sí. Los árboles crujientes adecuados. Sí. Con moderación. Con moderación, sí. Bueno, para nada o para nada. Hazlo ahí. Luego en la licación, volviendo al video. Y tal vez debería intentar encontrarlo para poder tocarlo para el público también. Did you know that as a human being, from the moment you're born, you slowly glycate? You slowly cook. You start to cook. Yes, like a chicken in the oven. And then when you're fully cooked, you die. I know it sounds crazy, but it Interesting. is true. And on the inside, you're actually browning. So if you look at the cartilage of a baby, it's white. If you look at the cartilage of somebody who's 100 years old, it's brown. It's been glycated. Glycation is cooking and it's aging. Now, why am I telling you this? Because every time you have a glucose spike, it accelerates glycation. Glucose causes this cooking, causes this glycation, causes this aging. So the more glucose spikes you have, the faster you age. And this shows on your skin as wrinkles, right? I'm actually 85 years old, but you can't tell because I don't have glucose spikes. And it also ages your organs within. And that's just one of the few things that happen when you have too many glucose spikes over time. ¿Cuál es entonces el impacto de la educación sobre la salud de la piel y el envejecimiento? Excelente pregunta. Todo el mundo se centra en su aspecto, ¿verdad? Sí, y por una buena razón. Nuestra salud general de la piel es algo de lo que se habla cada vez más. Hoy en día, cada vez hay más productos disponibles que nunca. Las dos moléculas principales que intervienen en que nos mantengamos jóvenes, en apariencia, es colágeno y elástico. Esas son las dos moléculas que tienen el papel más importante en mantener nuestra piel firme, suave, elástica, ese tipo de cosas. Pero ambos son muy propensos a la glicación y la extensión del colágeno. La historia es artritis y problemas de rodilla y articulaciones. Dolor a medida que envejecemos, empeorado por la glicación. Pero cuando piensas en la piel, cuando esas moléculas están glicosiladas, pierden su resiliencia. Hacen que la piel se sienta más dura, rígida, áspera y en algunos casos, mucho más arrugada y flácida. Me gusta pensar en ello como una banda elástica, ¿verdad? ¿A quién no le gustaba jugar con la goma elástica cuando era niño? Banda de goma nueva, recién salida de la tienda. Es muy elástico y distensible. Puedes estirarlo, soltarlo, retrocede. Es realmente agradable y dinámico. Pero imagina contrastar esa banda elástica con otra que permaneció afuera durante 2 vueltas. Es una vieja banda elástica, tal vez colocada al sol. Podría ser un rompecabezas, está arrugado, solo tiene grietas. Sí, eso es lo mismo que pasa cuando la adicción se descontrola. Algunas de las características de las cosas que ocurren cuando envejecemos, exacerbadas por el envejecimiento o glicación, son las arrugas y la flacidez que pasan, las manchas que aparecen, todo ese tipo de cosas pasarán. Obviamente ocurre con el tiempo, porque nunca podemos evitar la glicación, pero la mitigación es útil. Si podemos evitar los alimentos que son altamente propicios para el estrés oxidativo, eso también ayuda en la piel. Aún así, es la luminosidad lo que la piel pierde con el tiempo. El paso del tiempo se debe en gran medida al estrés oxidativo, que aumenta a medida que envejecemos. Ahora, tenga en cuenta que estamos hablando de la formación de la edad con respecto al azúcar que consumimos, ingerir en el cuerpo, ya sea a través de alimentos procesados, carbohidratos complejos, ese tipo de cosas. Pero no perdamos de vista que las edades también pueden ser alcanzadas a través de la dieta.
Ya mencioné el hígado hace un momento. El hígado es dinámico. Hace muchas cosas. Una de las cosas que el hígado hace por nosotros es erradicar las edades dietéticas que ingerimos. La diosa de la glucosa es la que me preguntó. Hablaron de glicación. Hablaron mucho de las edades dietéticas, y esas son... Sí, evitémoslos lo mejor que podamos. Azúcares procesados, carbohidratos complejos, alimentos fritos. Ese tipo de cosas deberían evitarse. Pero los datos muestran que tal vez alrededor del 10% de las edades que ingerimos realmente permanecen en circulación. El hígado elimina gran parte de esto. Cuando hablo de cómo puede ayudar en el envejecimiento, algo que he estado haciendo recientemente, que he enamorado de mi ritual, una manteca hago todos los días. Mañana, al despertar, tomándolo, voy a tener una mante picante de manzana caliente. Pero le agregaré una cucharada de gelatina de res. Sí, 15 gramos de colágeno puro de carne de res, alimentada con pasto, como el que se consigue en Amazon. Me encanta. Me gusta la forma en que lo espesa un poco. Hace que la bebida sea un poco más rica, y realmente no afecta el sabor en absoluto. Solo estoy obteniendo estos 15 gramos de colágeno, lo cual es fantástico. Me he dado cuenta, porque solía participar en muchos eventos de resistencia en el pasado, al igual que los Ironman o los ultramaratones, he estado escalando montañas. Pero el gran problema con el que siempre me topo es con diferentes dolores articulares. Después de un cierto tiempo, tuve que tomarme un tiempo libre y relajarme para recuperarlo. Ahora mismo estoy en mi formación, y no llevo mucho tiempo haciéndolo. Ya veremos, pero ya te adelantó que todavía es mucho más fluido. Elástico, se reinicia. Estoy de acuerdo contigo, es algo que me entusiasma mucho. A mí me parece que vale la pena introducir más colágeno. Incorporarlo a la dieta es una excelente manera de ayudar a la salud de la piel y a la toxicidad. Pero si no miramos el otro lado de la ecuación y analizamos cómo podemos reducir la cantidad de azúcar en sangre que consumimos durante nuestra dieta habitual, consumo de calorías y otros elementos para bajar que la glicación ocurre en nuestros cuerpos, entonces no vamos a obtener tanto beneficio como queremos, aumentando nuestra ingesta de colágeno. ¿Es eso exacto? Me parece un razonamiento muy acertado. Tienes razón. Algunas de las cosas que hacemos tienen grandes beneficios. Yo hago lo mismo, tomo un montón de colágeno y pequeños péptidos por la mañana para empezar, el día antes de un entrenamiento. Muchas personas han disfrutado de los aspectos lubricantes de una toalla de carne. En la piel, ese tipo de cosas hacen cosas similares, proporcionan un ambiente que mitiga hasta cierto punto el estrés Siempre pienso en eso, oxidativo. pero no he llegado al punto en el comienzo de qué es la toalla de carne. Bueno, quizás con el tiempo. ¿Sabes que lo que me gusta de mi Yunamati es que lo tomo caliente también por la mañana? A menudo y ponerle 1 o 2 cucharadas de mantequilla, y eso también tiene algún papel que desempeñar en la mitigación de algunos problemas de insulina. Pero sí, creo que hay algunas conexiones sólidas allí. La clave, como has insinuado, es cambiar el estilo de vida con la dieta. Y un régimen que funciona para ti es útil porque no quieres para contrarrestar, sin saberlo, algunas de las cosas buenas que estás haciendo. Comer esa bolsa de patatas fritas cuando terminas tu ultramaratón. Sí, exactamente, es cierto. Por eso es tan importante utilizar todas las herramientas que puedas para evitar los picos de azúcar en la sangre. Solo piénsalo. Cuanto más elevo mi nivel de azúcar en sangre, cuanto más a menudo lo hago, más rápido. Estoy acelerando el proceso de envejecimiento. Incluso somos este caldo de cultivo para más vacaciones, más alegrías para sentir. Que acelere estas cosas. Sí. En general, la mayoría de nosotros no queremos hacerlo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Una vez más, la desafortunada noticia para cada uno de nosotros en este planeta es que continuaremos para progresar en nuestra glicación, en la historia de la glucosa en el hígado. El estrés oxidativo y la inflamación están a nuestro alrededor todo el tiempo. Pero hay maneras en las que podemos frenarlo, y creo que eso es realmente útil. Recuerdo una historia divertida. Cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños, solíamos ir a visitar a la abuela. Y esa chica santa que simplemente nos amaba. Parte de eso fue que nos permitió hacer este experimento en su mano. Si haces algo así, simplemente lo agarras, lo escaneas y lo tiras. Levántate así y déjalo ir. Tiene tendencia a caerse de nuevo muy rápido. Esto se debe en gran parte a la elasticidad, seguro. Pero con la abuela, ella nos dejaba hacer el experimento. Incluso lo llamábamos así y se quedaba así por un tiempo. Y lentamente avanza hacia abajo. Nuevamente, esto sucederá a medida que envejecemos. Perderemos fibras elásticas. Pero también podemos acelerar esa pérdida glicificando la elastina. Esto tuvo un papel que desempeñar si analizamos los orígenes de nuestro estilo de vida cetogénico. Bueno, antes de adentrarnos más en el aspecto de ¿qué podemos estar haciendo? Especialmente en eso. Quiero decir, para nuestra dieta, me parece que es mucho más alentador. Ser como, oye, si te preocupa la resistencia, la inflamación y la educación,
Evite este tipo de cosas o agregue herramientas como el equilibrio u otras cosas, un ayuno, un yumate para reducir eso. Pero cuando hablamos del aire que respiramos, es como si algunas personas quisieran escuchar esto y vivir en la ciudad de Nueva York o Los Ángeles, lugares que son centros, o quiero decir, Salt Lake City, en los inviernos y Virgin, dicen, ¿qué estamos haciendo? Sin embargo, antes de llegar a eso, todavía quiero decir, abordar el impacto de la glicación y la posible inflamación del estrés. En otras dos áreas, la salud del corazón y la salud intestinal. Está bien, genial. Sí, gran punto. Hay muchos datos que sugieren que la glicación tiene un papel que desempeñar en salud cardiovascular y enfermedad cardiovascular. Es interesante. La glicación tiene este aspecto insidioso de dónde está sucediendo todo el tiempo. El tiempo se acerca sigilosamente a ti. Estas edades cuando se forman no van a quedarse colgadas. Salgan y no hagan nada. Se volverán activos. Esa activación generalmente implica la interacción con receptores, estructuras que causan inflamación. Eso es muy común en la salud cardiovascular o las pérdidas que hay. A continuación, se muestran algunos ejemplos. Cuando piensas en los vasos sanguíneos, están formados por colágeno, primordialmente un ingrediente grande. El vaso sanguíneo más grande también tienen mucha elastina. A medida que esas moléculas se vuelven glicánicas, lo que significa que están expuestas a niveles más altos en niveles normales de glucosa, se vuelven duras y rígidas, y las arterias y las venas se endurecen, los vasos sanguíneos se endurecen. No son tan resistentes. Ya no pueden absorber grandes bolos de sangre tan bien como antes. Esa es una de las principales causas iniciales de la presión arterial alta. Sí, existen algunas razones principales para la presión arterial alta. Pero cuando estos vasos sanguíneos están más rígidos, el corazón tiene que trabajar más. Y esto está directamente relacionado con niveles de presión arterial más altos de lo normal. También un médico o clínico astuto podría ver eso, y espero que pregunte. Muchas preguntas con respecto no solo a aspectos específicos de su salud cardiovascular, pero su ayuda dietética general también. Eso es una cosa. La otra cosa está en el interior de un vaso sanguíneo. Esos vasos están revestidos por células endoteliales, ya lo mencioné antes. Estas son las células escamosas delgadas que interactúan íntimamente con la sangre. A medida que la sangre pasa por estas células y ven glucosa por todas partes, entonces te preocupas. Esas células también pueden ser lixiviadas. Esas células pueden resultar dañadas. De hecho, a veces se rompen y proporcionan sitios donde se depositan depósitos de grasa. Algunos tipos de colesterol pueden tener otras cosas adheridas, y eso es el comienzo de una placa aterosclerótica. No es la única razón, hija, hay cuestiones dietéticas. ¿Por qué estos serían tan desenfrenados? Pero cuando la glicación se incluye entre esas razones principales, se acelera el proceso de formación con placas. En un mundo cardiovascular, estás camino a sufrir un ataque cardíaco. Tienes accidentes cerebrovasculares que son desenfrenados cuando ese tipo de placas están en el extremo más extremo. La inflamación ocurre siempre. Ese es un gran caldo de cultivo para muchos otros problemas, incluidos probablemente reparación de heridas y formación de coágulos. Siempre estamos dispuestos a que se formen coágulos en áreas donde hay buques dañados, pero cuando estos son demasiado desenfrenados, obviamente también puede causar algunos problemas. Esta es una historia sobre la salud cardiovascular y donde, de nuevo, el principal impulsor probablemente no sea la glicación, pero es una pieza importante en ese rompecabezas de la muerte cardiovascular. Mencionaste la salud intestinal, sí. Me encanta eso porque cada vez hay más gente entusiasmada sobre qué es la salud intestinal. Algunas personas incluso llaman al intestino nuestro segundo cerebro porque afecta nuestro sistema digestivo, salud, nuestra inmunidad, incluso nuestro estado de ánimo en algún sentido. Cuando piensas en la salud intestinal, he aquí que hay muchos datos que muestran que la glicación tiene un papel que desempeñar, pero no uno bueno. Desafortunadamente, ¿cómo va a enumerar eso? Vamos a conseguir esto. A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que quiero decir con esto. En el interior del intestino hay un grupo de células. Se llaman enterocitos. Son células epiteliales y están estrechamente unidas entre sí. De hecho, las proteínas que unen estas células lo hacen con tanta fuerza que simplemente son baratos y los llaman unión estrecha. Esas son las uniones que sostienen esas células. Es por eso que el material en el lumen, el espacio vacío del intestino, permanece allí. Material no digerido que aún no ha sido digerido o que no es digerible. El material debe permanecer allí. Pero cuando hay mucha glucosa flotando y la glucosa en la vasculatura si están disponibles, esas uniones estrechas también pueden ser glicadas. Se desregulan, se relajan un poco. Esa no es la única causa, pero es causa de lo que ahora llamamos leaqueca. Las cosas que caen del intestino entran en la vasculatura de la mierda y allí vamos. Esto es un problema. El otro es el microbioma. Mucha gente habla de ello, afortunadamente, ahora más que nunca. Simplemente prepararemos el terreno diciendo que el microbioma es algo
Eso mantiene nuestro intestino sano y nuestra biología, en general, sana. Un intestino sano tiene un buen equilibrio entre lo bueno, bacterias beneficiosas a expensas de las bacterias no beneficiosas, una bacteria problemática. Pero cuando la glicación está descontrolada, hay una tendencia a fomentar lo malo, bacterias a expensas de las bacterias buenas, provocando algunos desequilibrios. Ahora bien, esto podría manifestarse inmediatamente en forma de hinchazón o gases. Un ligero extremo de esto podría ser el síndrome del intestino irritable. Nuevamente, existen causas primarias para eso, pero se agravan con la glicación y exhortante equilibrio del azúcar. Pero más allá de eso, cuando son tan desenfrenados, esa inflamación aumenta, ahí es donde se cierra la brecha. Intestino irritable, por ejemplo, hacia un resultado más inflamatorio. Colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. De nuevo, sus causas principales. Pero hay cosas mucho peores en los pacientes que tienen incapacidad para controlar la presión arterial, azúcar y por lo tanto una glicación desenfrenada. Wow. Este paciente es un mal tipo. Esencialmente, al exacerbar mis aspectos de glicación, los diversos mecanismos que visualizan eso. Estamos bastante familiarizados con el impacto del cambio en nuestra dieta. Estamos aprendiendo sobre los impactos en la reinhalación de aire y que viene con el embarque. Pero ambos pueden acelerar los problemas en nuestro intestino, desde un intestino no saludable hasta un intestino permeable, desde el síndrome del intestino irritable, o SII, hasta la enfermedad crónica. Incluso si alguien tiene esto por otras condiciones, y esencialmente su condición empeorará porque las barricadas son peores. Están alimentando esa parte. El lado opuesto de la moneda también es cierto. Se puede mitigar o va a mejorar un poco. Mi cronopresa puede ser menos intensa, menos de mi cerveza, mientras miro, vale, ¿qué estoy haciendo para controlar mi coagulación? ¿Cómo puedo controlar mejor el azúcar en sangre? ¿Cómo puedo tener un estado cetogénico con mayor frecuencia? No tiene por qué ser exclusivamente geogénico, pero ¿cómo es que podemos compensar las excursiones de glucosa que también muchos de nosotros somos disipados? Sí. ¿Tiene la medicación algún lado bueno? Escucho esa pregunta todo el tiempo porque mi formación y antecedentes son principalmente en biología del desarrollo en el pasado. Muchos biólogos del desarrollo a lo largo de los años se me acercaron y me dijeron, oye, si la glicación es tan mala, este receptor de ira que se une a la glicación, los productos son tan malos, ¿por qué no los seleccionamos evolutivamente? ¿En contra de ello o de alguna manera desarrollar algunas redundancias para evitar los problemas? Creo que es un buen punto inicialmente, pero quizás un poco demasiado superficial. Si me lo permitieras. Casi creo que evolutivamente lo logramos. Es como si hubiéramos rediseñado nuestro entorno y lo que ocurre en él. De repente, nuestra biología evolutiva nos hizo pensar, bueno, no estamos hechos para esto. Estuvimos expuestos a muchas más cosas a las que nunca habíamos estado en el pasado. Pero creo que mi mayor preocupación son los aspectos inmunológicos de vivir aquí. Este es un mundo sucio, ¿verdad? Hay muchas cosas con las que luchamos. Si no tuviéramos un mecanismo para sentir, oh vaya, eso es algo malo. Perpetuemos una respuesta, entonces esas cosas se acumularían. Pienso que nuestra desaparición será más temprana que tardía. ¿Tiene eso sentido? Tenemos la capacidad de responder a la glicación, principalmente para que podamos. Intentaré hacer una corrección, creo. Podemos detectar la glicación, podemos inducir inflamación. Oh, eso es algo malo. Vamos a corregirlo y seguir adelante. Recuerde apagar la inflamación cuando haya terminado. Este es el objetivo. Estás diciendo que es como un campo de prácticas para nuestro cuerpo y los corazones están respondiendo a todo tipo de cosas malas que están llegando. Correcto. Cuando miramos nuestra dieta hace un par de siglos, nunca tenía toda esta dieta procesada. Nunca tuvimos alimentos que vinieran en cajas con código de barras. Estamos expuestos a cosas a las que nunca antes habíamos estado expuestos, pero los mecanismos inherentes por los cuales esos problemas causados todavía existen allí, afortunadamente. Creo que, a pesar de toda la parte aterradora de la historia que compartí con ustedes hoy, hay algunos aspectos positivos en esto. Si podemos corregir eso, eliminemos algunas de esas excursiones lo mejor que podamos. Si es posible, haremos alguna buena mejora. Sí. Todo esto realmente está ayudando a cimentar aún más en mi mente la idea de que no existe una píldora mágica para resolver estos problemas. Es como si la naturaleza estuviera a nuestro alcance de muchas maneras. Y hay tantos elementos diferentes que si piensas que es como, bueno, esta receta, esta inyección, esta cosa va a solucionarlo todo. Bueno, estás fuera porque hay demasiados otros elementos. Ahora,
creo que realmente hemos cubierto bastante a fondo el problema. Lado de la ecuación con nuestro casi y obviamente la inflamación del estrés. Hemos tocado la idea de que la dieta y el estilo de vida realmente pueden reducir esto. Quiero dedicar un poco más de tiempo al estilo de vida en realidad, porque donde dieta, creo que por nuestras conversaciones con Ben y en general, realmente entendemos, al menos en la audiencia, que quieres reducir la cantidad de picos de azúcar en la sangre. Muy bien. Los cambios en el estilo de vida se logran implementando herramientas como agregar el equilibrio adecuado para tus comidas. Es suficiente para reducirlo. Simplemente le da a tu cuerpo ese escape tan necesario. Pero, ¿cuáles son los diferentes aspectos del estilo de vida? Ya sea ejercicio u otras cosas, eso también puede ayudarnos a reducir las vacaciones o estos otros elementos. Buena pregunta. Se me ocurren algunas cosas que podemos hacer y que serían muy útiles. Algunas de estas cosas son más fáciles de decir que de hacer, pero son cosas que cuando las abordamos, con el tiempo, pueden producirse algunas mejoras. El número 1 es esta idea del estrés, ¿verdad? ¿Quién no sufre estrés? Vivimos en un entorno estresante. Muchos de nosotros trabajamos en cubículos, trabajamos largas jornadas, estamos lidiando con problemas financieros, hay mucho estrés por todos lados. Una forma de mitigar ese estrés, cualquier forma que puedas hacer. Mitigar eso sería bastante útil. Las hormonas del estrés son el cortisol y la hormona de lucha o huida, la epinefrina. Cuando esos dos se descontrolan, entonces surgen algunos problemas. Puedes sobrevivir sin ellos. Esta es una empresa fatal, pero sería útil mitigar los picos que se producen en esa zona. Parte de la historia que se superpone con la mitigación del estrés. La mitigación es un buen sueño. Tuve periodos en mi vida en los que dormí mejor que otros. Duermo bastante bien ahora, creo que principalmente porque puedo hacer un poco más respiración nasal que en el pasado. Pero dormir bien es algo que ralentizará o mitigará la inflamación con la que lidiamos muchos de nosotros. Pero creo que lo que encabeza esta lista es, como es el caso de la mayoría, en materia de salud, la dieta es la clave. Ya lo hemos mencionado varias veces, centrándonos en los cereales de hoja, por ejemplo. Esas cosas que son ricas en antioxidantes son muy útiles. Mencionaste la fibra. Hemos realizado algunas investigaciones en nuestro laboratorio que se centran en la buena fibra natural, el tipo de fibra que está en equilibrio. La fibra es excelente porque, como mencionaste, reduce la carga de glucosa postprandial. Obtienes un gran pico cuando comes, y eso persiste durante un periodo de tiempo, generalmente hasta 3 horas. Si puedes reducir el área bajo la curva con buena fibra, eso es bastante útil. Directamente, lo que esto hará es ayudarte con tu resistencia a la insulina. Una historia maravillosa que Unicity está haciendo un excelente trabajo al difundirla al mundo. Hagamos que nuestros tejidos sean más sensibles a la insulina para que podamos estar más saludables. Pero esta adición indirecta de insulina, lo que sucede es que si la glucosa es más baja, la insulina es más sensible, por lo que puede almacenar mejor la glucosa. Estás dando en el clavo con esta cuestión de la glicación. No hay tanta glicación o glucosa de tercera variedad. Quema, almacenando glicación. Si no tienes tanta glucosa, mitigarás la cantidad de la catión. Probablemente ahí es donde ocurre la mayor parte de la historia. Pero lo mismo ocurre con el microbioma. Ya lo mencioné hace un rato. Si puedes controlar mejor el azúcar, hay ingredientes dentro de la fibra que ayudar a fomentar una flora más eficaz. La mejora del microbioma beneficioso, en contraposición al perjudicial, hace que también nos hacemos más sensibles a la insulina. Nuevamente, cuanto más sensibles a la insulina seamos, más glucosa tomaremos. Aunque puede que haya habido una golosina Rice Krispie al principio de esa historia, toma esa glucosa y almacénala mejor en las células que están dispuestas a recibirlo si son suficientemente sensibles. Esto también reduce la glicación. Sí, al invertir en mejorar mi sensibilidad a la insulina, mi flexibilidad metabólica, estoy en una situación en la que puedo vivir mi vida y tener ese capricho. Nadie puede manipularlo, almacenarlo, utilizarlo o quemarlo. Probablemente se explica en gran medida por qué la gente está viendo tantos beneficios. Tienen una gran comida, comen algunas cosas que son o eran indulgente y luego seguir ese paseo. Pensamos, o vas a subir y hacer algunas sentadillas con peso corporal en algún lugar, para intentar, ayudar a mi cuerpo a utilizar esta energía. Exactamente. Usa las escaleras cuando puedas. Quítate las mayúsculas. Simplemente muévelo. Cualquier ejercicio que hagas es lo mejor. Simplemente empieza. Sigue moviéndote. Sí. Y entonces, ¿qué tal ahora con tu especialidad al otro lado de esto? Creo que, en general, en el mundo en general, la gente, incluso menos que el Dr. Bigman, nunca consideran las partículas finas y lo que tienen, cuál es el impacto.
que aquellos están teniendo en estos mecanismos. Verás, no hay exacerbación, ubicación, inflamación, estrés oxidativo. ¿Qué hacemos? Sobre las partículas, sí. Muchos de nosotros vivimos en entornos sobre los cuales no podemos hacer mucho. Tenemos que lidiar con mucha contaminación. Nos hemos hecho un nombre en el área de estudio. Partículas de diésel, las llamaré DPM. Las partículas diésel, o DPM, son pequeñas piezas quemadas de combustible diésel, que, de nuevo, está abundantemente disponible en la atmósfera. Son tan pequeños que muchos los llamarán PM2. Esto significa partículas cuyo tamaño es inferior a 2 micrones y medio. Muy pequeño. Un micrón es una millonésima parte del metro, EdB. Son tan pequeños que pasan por alto todas las defensas, mecanismos en el pulmón y entran al torrente sanguíneo. De nuevo te pondré la máscara y evitaré que estos se pongan. Sí. No, están en esta habitación, están en todas partes. Es simplemente con lo que lidiamos. No, afortunadamente, tenemos algunos grandes mecanismos de protección. No deberías deshacerte todavía de tu camión diésel. No, no lo hagas. Existen algunos mecanismos excelentes y las personas más sanas los disfrutarán. Quiero decir, en mayor grado que los que no lo son. Pero estudiamos, como digo, durante una década y media más o menos, consecuencias de las partículas diésel. Hemos descubierto, al igual que otros, que sí, el primer punto de contacto basado en nuestra anatomía. Interposición con el medio ambiente, el pulmón se va a ver comprometido. El pulmón tendrá cierta inflamación que se activa por el exceso de diésel. Pero más que eso, nosotros y otros hemos descubierto que las partículas, están en todas partes. Están en el cerebro, están en el tejido graso. Ahí es donde Ben y yo centramos nuestra investigación en el pasado más reciente. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que sucede con la respiración diésel, en particular, respiración, sobre la biología de las células grasas? Esta es una historia realmente interesante para ti pero por lo que entiendo, este estudio tiene dos historias. Se realizó un estudio inicial con los gases diésel y se demostró lo que nuestro producto, Supergreen, puede hacer esto. Luego se produjo este descubrimiento posterior y pensamos, bueno, mire más de cerca la grasa monoglucineasa. Sí, Claire. Me encantaría que me explicaras cuál fue el propósito inicial del estudio. ¿Qué aprendimos o cuáles fueron los hallazgos? Entonces, cuando revisaste eso ahora, ¿qué estás aprendiendo? Bien, esa es una gran transición y gracias por hacerlo. Hace ya mucho tiempo que nos interesa el diésel, como digo. Uno de los sombreros que uso en el laboratorio es uno que me hace preguntas sobre los macrófagos. Esos son los pequeños leucocitos que flotan y están en el pulmón. Están en todas partes del cuerpo. Son muy leales al tejido en el que se encuentran, por lo que no se mueven, de un órgano a otro. Pero ellos se encargan simplemente de ser barrenderos. Caminarán por ahí buscando cosas malas y se las comerán. ¿Cuánto pueden soportar? ¿Cuánto de este diésel pueden consumir? Es una de las cosas sobre las que tengo preguntas. Pero al quitarme las anteojeras y saltar de mi silo pulmonar a este mundo, la salud metabólica ha sido realmente un problema, porque encontramos que estos diésel, las partículas en suspensión, se encuentran en las células grasas. Lo que hicimos fue un estudio en el que tomamos un modelo de ratón, y los ratones tienen una biología de la grasa que imita la nuestra. Son un gran modelo, y también son nasales obligados. Respiratorio, por lo que tienen que respirar por la nariz. Por lo tanto, hay una excelente manera en la que podemos conseguir esos 5 elementos articulados. En el sistema respiratorio, no en sus pelajes, por ejemplo, donde crecerán y comerán, vaya esa cosa. Estos animales que estuvieron expuestos a partículas de diésel tenían algunos resultados bastante novedosos. Por un lado, tenían problemas metabólicos de sentido mitocondrial. Las mitocondrias no estaban muy bien, no produjo tanto ATP. No fueron tan eficientes en la utilización del oxígeno en comparación con los ratones, que sí lo fueron, expuestos simplemente a personas normales y limpias que estaban allí. Eso fue muy intrigante. Pensamos que si eso era así en el pulmón, ¿podría serlo también? ¿Era evidente en otros tejidos? De hecho, lo era. Observamos principalmente los músculos y la grasa. También descubrimos que la inflamación sistémica estaba desenfrenada. De nuevo, la inhalación de partículas en los pulmones hace una generación habría causado. Los científicos deben pensar solo en las enfermedades pulmonares, sino en mucho más que eso. Cuando observamos la sangre que había por todo el cuerpo, encontramos que hubo un aumento de citocinas proinflamatorias. Son pequeñas moléculas que reclutan glóbulos blancos para provocar inflamación. Provocan la migración de otras células, refuerzan la naturaleza. Todo es tipos de proinflamatorios. Estos se incrementaron con el diésel, lo cual previmos, y se redujeron. Por supuesto, en comparación con los controles. Pero luego, como mencionaste, después del hecho, quisimos mirar más específicamente en la morfología o forma de las células musculares.
El músculo es muy genial. Lo siento, células grasas. Estoy pensando que las células grasas son geniales, porque la forma en que almacenamos la grasa es directa, relacionado con nuestro estado general de salud. Lo que quiero decir con esto es que la grasa es una reserva de energía con toda seguridad. Es una glándula endocrina, secreta hormonas, y también es un modulador de la inflamación. Cuando tenemos células grasas que son realmente grandes, y con el tiempo se hacen más grandes, eso se llama hipertrofia. Ese es el tipo de grasa no saludable. La forma en que almacenamos grasa de esa manera está directamente relacionada con la obesidad de la experiencia de hoy. Por el contrario, si prolifera la grasa, producir más células grasas que son más pequeñas por naturaleza, eso es más una forma saludable de almacenar nuestra grasa. Observamos las células grasas en animales que estuvieron expuestos al diésel y descubrimos que de hecho eran más grandes que las células grasas que he encontrado en los controles. Realmente alucinante en términos de, hablemos de un ataque pulmonar. Partículas que todos respiramos todo el tiempo y que tienen algo que ver con la biología. Empezamos a ver algunos árboles bastante fuera de lugar. Sí. Básicamente, eso es enviar, bien, al respirar esta contaminación. Lo cual es inevitable. Hay lugares que están más limpios. Sé que Puerto Rico tiene una de las zonas más limpias del planeta. A veces, la zona más limpia del planeta. Pero en Las Vegas, la cosa sube y baja. Es una ciudad de más de 2 millones de personas. Tienes lugares realmente en aversión. Hay lugares, India, Delhi, donde es como un día. Afuera hay un año de cigarrillos. Pero todo eso es solo alimentación. Está haciendo que nuestro metabolismo tenga dificultades. Ya no hay fuego en todos los cilindros. No estamos siendo tan eficientes. Tienes niebla mental, tienes equipos de memoria, tienes todas estas cosas. Sí, trabajando a través de tus oídos con eso. Tus células grasas se están volviendo más resistentes a la insulina, lo que significa que son cada vez más grande, más hipertrófico, soy más propenso a eso. ¿Qué hace la gente? Sí, es un buen punto. Mencioné todos esos malos resultados, no para asustar a la gente, porque tienes razón. En varias áreas del mundo hay un cambio dinámico de un lugar a otro, al otro en términos de contaminación. Tenga en cuenta que, aunque viva en zonas muy contaminadas, tienes un sistema inmunológico acentuado en algún sentido, donde esos macrófagos van a comer todo lo que puedan reventar y luego erradicar el regario. Todavía estás trabajando muy duro para lograrlo, pero ¿por qué no hacer que el sistema un poco más fácil hacer eso? ¿Por qué no ayudar en lo que podamos? Lo que hicimos fue mirar la clorofila como uno de los potenciales sumiderosa, los que podemos arrojar todos estos productos de glicación a edades tempranas. En concreto, lo que analizamos fue la clorofilina. La clorofilina es un derivado soluble en agua de la clorofila. La clorofila es el pigmento verde de las plantas. Es bien sabido, incluso antes de que habláramos con Unicity sobre estos productos, la literatura apoya mucho la idea que es antioxidante por naturaleza. Combinaba toxinas incluso bastante bien, y estos pequeños metabolitos y las partículas son tóxicas en la naturaleza en abundancia. Ya teníamos la sensación de que eso podría ser bastante beneficioso. Ampliamos este estudio donde, nuevamente, somos animales con aire acondicionado controlado, y luego, aquellos que están expuestos a partículas diésel a través de la nariz. Luego, un tercer grupo son aquellos que tuvieron la misma exposición a partículas diésel, pero también tuvo acceso gratuito a la clorofila, el ingrediente principal de Supergreen y otros productos a base de clorofila. Vaya, empezamos a ver una corrección realmente agradable en ese sentido. No será toda la historia. Necesitamos aprender o quizás saber por qué lo está haciendo. Pero, ¿qué es lo que probablemente hace la clorofila en este artículo? Es mitiga la inflamación. Vimos que los animales que estuvieron expuestos tanto al diésel como a la clorofila tenían niveles más bajos, niveles de 2 citocinas importantes en el cuerpo, TNF-alfa, interleucida, IL-6 o IL-6. Ellos son 2 de los primeros en responder a un asalto basado en exposición. Fue muy agradable ver que Dunet tuvo un papel importante que desempeñar allí. También vimos que las mitocondrias estaban más sanas. De esta manera, pudieron analizar el oxígeno de manera más eficiente y los niveles de ATP fueron restaurados a los niveles de control. La energía involucrada fue bastante buena. Pero lo que más me intrigó, una vez más, fue el tema de las células grasas. Nuevamente, es una medida cualitativa. No miramos cada célula grasa de un ratón, pero cientos de ellos nos demostraron que las células grasas se hacen más grandes con el diésel. La exposición y el grado en que crecen se reduce. Se salvó, no totalmente,
pero casi totalmente, gracias a esta exposición a la clorofilina. Sí, Eric. Información muy interesante. Es muy emocionante porque tienes estos ratones. Simplemente están creando aire limpio. Y es como, bueno, no estamos viendo estos efectos. Tienes ratones, están fumando gases diésel, y es como, oh Dios mío, mira toda esta hipertrofia en sus células grasas. Luego están los que reciben la clorofilina. También son consumiendo esto cuando entramos en supergrano. Es como decir, oh, la mayor parte de ese efecto hipertrófico en las células grasas ha desaparecido. Sí, es mejor no aspirar humos útiles en absoluto. Pero si no puedes evitarlo, entonces este es uno de los mejores. Medidas que puedes poner en marcha. Porque yo estoy como, oye, voy a la fiesta de mi familia para ellos tener un cumpleaños número 70. Habrá algo de comida y será incómodo si no la tengo. Comer alguna de las golosinas o algo. Así que voy a tener soporte de equilibrio. Fue algo así como, bueno, esto me protege de ello. Es lo mismo. Es como decir, hola, vivo en la Ciudad de México. No hay nada que pueda hacer para evitar ser asaltado. Encuentro partículas donde quiera que voy. Me aseguraré de consumir esta clorofilina de manera constante. Tener una fuente de mucha calidad para ello, para darme esta ayuda y decir, oye, permítanme reducir estos efectos, permítanme deshacerme de Sí, ellos. exactamente. Me encanta la forma en que lo dices. Son los aspectos naturales de la clorofila o... La clorofilina es mucho más eficaz que muchos otros productos. Hay productos altamente procesados y no obtienes lo que pagas. Hay una gran historia ahí. Ahora, creo que todo en mi mente está gritando glicación. Papel en todo esto. Pienso que hay lugar para ambos. Es conveniente hacer un balance de antemano. El aspecto de la fibra alivia el pico de azúcar craneal, dañando indirectamente su potencial de glicación, lo cual es útil. Pero también la clorofilina es interesante porque hay que tener en cuenta, estos productos de edad son muy similares. Son indistinguibles del diésel. La rabia, ese es el receptor en la célula, están buscando cualquier cosa que cabe en el bolsillo, ya sea una proteína glicosilada que tu cuerpo produjo o un trozo de diésel que tu motor hizo, no le importa. Va a tener el mismo resultado. Definitivamente, la glicación tiene un papel que desempeñar. Todavía no lo hemos revelado. Así es como investigo. Allí habrá mucha superposición y, posiblemente, muchos rescates. Creo que para mí lo más emocionante de esto es, digamos que tenemos a alguien. Creo que hay dos casos que tengo muy claros en la mente. Con ella está la persona que se presenta a todo este mundo. Estoy cuidando su salud. Dicen, está bien, soy diabético. Mi A1C está en 903. Tengo sobrepeso. Y yo digo, quiero tomar control de mi salud y hacer algunas cosas. Se presentan a Tilbraid. Dicen, está bien, voy a empezar a hacer un ayuno por internet. Usaré un email para ayudarme con eso. Voy a tener equilibrio antes de mis comidas pesadas. Pero ¿qué más puedo hacer? Quiero acelerar la recuperación de mi cuerpo para reducir la oscuridad. Básicamente es como, está bien, si quiero agregar este Super Green Plus producto, nos traes esta clorófila a mi ansiedad. Eso simplemente ayudará a mi cuerpo a lograr lo que quiero que haga. Simplemente se trata, nuevamente, de agregar más herramientas a su cinturón de herramientas. ¿Habrá una sola llave que solucione todos los problemas? No, eso no te llevará muy lejos. Pero abordar el estrés oxidativo y la inflamación que produce la clorofila, en particular, los aspectos antioxidantes, son un equilibrio que ayuda a mitigar la glucosa en sangre. Así que todos estos diferentes jugadores no están yendo a las vacaciones. Hay otras cosas que puedes hacer para evitar la contaminación lo mejor posible. A la gente le gusta Whole Home, el filtrado y muchas cosas. Pero, de nuevo, ninguna de estas opciones será la solución definitiva. Para estos lugares, sí, no hay forma de eliminar el estrés oxidativo en el cuerpo. No hay manera de eliminar por completo el bombo publicitario sobre la glicación. Pero sí, en el otro lado de la ecuación, hay alguien. Como yo, a quien no conozco. He estado aquí durante muchísimo tiempo. Realmente entiendo esto. En este momento estoy comiendo una dieta de carnaval porque me siento muy bien con eso. Me encanta. Pero nunca estoy realmente satisfecho. Siempre pienso, oh, ¿qué otras ventajas puedo darme? Esto es como, oh, Sam, ¿qué tan consistente estás siendo? ¿Consumir algo de clorofila en tu dieta? Bueno, obviamente, no obtengo nada de eso de mi dieta, en cierto sentido. Chicos, es como si no comiera nada verde, sin verduras. Pero puedo tener el suplemento que me proporciona este beneficio adicional. Sí. Siempre me ha encantado la idea. En mi cuerpo, todo lo que tomo, le estoy dando a mi cuerpo algo que está añadido de antemano. Es como estos refuerzos. Oye, hagamos el trabajo. No, eso es genial. Cuantas más herramientas puedas darte, mejor. Vamos a abordar nuestra sensibilidad a la insulina. Vamos a poner en marcha este estilo de vida cetogénico, pero al mismo tiempo, mitigando a algunos de los malos en el fondo. Eso va a ayudar, sí. Algo más sobre esto, sin embargo.
porque ahora he cubierto las cosas principales que quería, no estrictamente para el The Unicity, nuestros oyentes, para obtener lo que más les interesa. Sí, creo que el mejor resumen de eso es simplemente, de nuevo, las partículas de la columna vertebral o la respiración en general no son una historia larga. Llegará a todos los aspectos de la salud. Cuanto más lo valoremos, más avanzaremos en nuestro propio camino. Ahora tengo la pregunta. Fue interesante para mí. Ojalá que otras personas también los encuentren interesantes. Se ha puesto mucho énfasis en los últimos tiempos, y algunos están surgiendo de... Realmente ahora hay personajes famosos, con diversas técnicas de respiración, y cómo. Esto puede tener un gran impacto. Creo que Wim Hof es una figura muy intrigante en términos de cómo a través de las técnicas de respiración específicas que aplica, afecta su rendimiento corporal en todas estas otras áreas, controlando su temperatura corporal cuando está expuesto a este ambiente gélido. ¿Baños de hielo? Baños de hielo. Correr un maratón en la Antártida en pantalones cortos. Todo tipo de cosas. Eso es algo que estoy hablando con un experto en pulmones. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinas sobre la respiración. ¿Existe algo bueno, mejor, lo mejor, y existen tipos específicos de ejercicios de respiración que pueden ser súper beneficiosos para nosotros estar haciendo en determinados momentos? Sí, gran pregunta. Gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. Es cierto que esto ha dejado un poco en segundo plano a nuestro laboratorio de investigación en términos de las cosas metabólicamente más relevantes que hemos estado observando, pero esta idea de respirar y respirar bien me resulta muy querida al corazón. Mencionaste a algunas personas que se han hecho famosas últimamente. Uno que me recuerda es Patrick McKeown. Escribió el libro llamado Oxygen Advantage. Estoy completamente de acuerdo con lo que él postula. Proviene de un contexto en el que la experiencia personal le ha llevado a realizar cambios en su vida y básicamente su historia es bastante convincente. Pero desde un punto de vista respiratorio, un tipo pulmonar, hay claras ventajas en las que nuestra especie ha participado. Basado en la respiración nasal. Hablemos de ello por un momento. Aunque no está relacionado directamente con la pregunta que tenías hasta ahora, rendimiento atlético u otras cosas, pero desde un punto de vista craneofacial. Nosotros como especie, y si nos fijamos en la antropología, evidencia a lo largo de los eones, esperarías ver eso. Hay un arco dental realmente bonito en el registro esquelético de nuestra especie. Esto se debe en gran medida al hecho de que la gente ha respirado a través de su nariz durante largos periodos de tiempo. Es simplemente un fenómeno reciente del cual nos alejamos de eso. Si lo intentas ahora mismo respirando por la nariz, coloca tu lengua con fuerza sobre el paladar, y eso es lo que sucede cuando respiras por la nariz. Es realmente difícil respirar por la nariz con la lengua deprimida. Es posible, pero lo estás intentando ahora, ¿verdad? Siempre me gusta ver las expresiones faciales de las personas cuando les pregunto eso. Es un reto, pero no es lo óptimo, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de esto? Bueno, de nuevo, a través de un contexto de desarrollo o un largo tiempo creativo, tenemos paladares arqueados muy bonitos y una dentadura muy bonita. Mire, un pequeño registro de nuestra especie, hace 200 años. No había ortodoncistas trabajando, se quedarían sin trabajo. Todos los dientes estaban perfectamente rectos. Tuvimos un aspecto facial de grulla realmente bonito, y eso proviene de la respiración nasal. Pero en una época en la que, una vez más, estamos expuestos a tantas tensiones, estamos comiendo cosas procesadas. Aproximadamente en la época de la conquista normanda es cuando el azúcar se puso a disposición en el continente y desde allí los alimentos procesados comenzaron a aumentar. Por lo general, alcanza su punto máximo, según muchos alrededor del año 1600 aproximadamente. Se produjeron importantes cambios en la programación en ese momento. Pero cuando piensas en la respiración nasal, hay algunos beneficios biológicos, aspectos que provienen de respirar por la nariz. Lo primero es que la cavidad nasal es la mejor fuente de otros que tu corazón para la generación y liberación de óxido nítrico. No, el óxido nítrico se consideraba históricamente una molécula mala antes de la década de 1980. Fue un componente principal del smog, se utilizó en armas químicas. Así que, esencialmente, el óxido nítrico fuera del cuerpo es malo. Pero el óxido nítrico que producimos en el cuerpo es muy beneficioso y abarca muchos procesos diferentes. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue en 1993 o 1995. El nitróxido se consideraba la molécula del oído. Un par de premios sin correo vinieron del trabajo centrado en el nitróxido, y tu nariz lo hace todo el tiempo. Pero cuando respiras por la boca, que es más de un aspecto simpático de la respiración, estás estresado, vives rodeado, no capturas ese nitróxido. Simplemente se cae por la nariz.
La nariz es realmente genial. Está construido de tal manera que hay dos aberturas fruncidas, las fosas nasales. Y luego, justo después de eso, Hayun, es un enorme espacio vacío. De hecho, 2/3 de la cavidad nasal están en la cabeza. Ni siquiera lo ves. No es la voluntad propia del protuberante. Sí, allá atrás. Está construido maravillosamente, porque el aire puede entrar a través de la perforación. De las fosas nasales, entra rápidamente y luego se desacelera inmediatamente. Pero lo que hace cuando se ralentiza es que se puede humedecer, se puede limpia lo mejor posible y, lo más importante, absorbe todo este nítrico óxido y luego se abre camino hacia abajo en el calor. ¿Qué hace el óxido nítrico? Bueno, dilata o abre las vías respiratorias y también dilata y abre la vasculatura, vasos sanguíneos. Cuando respiras por la nariz, llevas todo eso ahí dentro. Tu vía aérea está más abierta, tienes mucha más capacidad de oxigenación. Los lectores nasales lo hacen bien, atléticamente hablando. Por supuesto, recuerdo una vez que hice ejercicio y respiré por la boca. Esto es posible para los rectores. Quizás más de una vez. Pero cuando hay mucho viento puedes hacerlo, ¿verdad? La evidencia antropológica está repleta de eso. Nosotros estamos construidos de esa manera, donde voy a morir o voy a correr muy rápido. Corres muy rápido, es posible que tengas que respirar así. Pero inmediatamente debes volver a esta respiración nasal. Cualquier ventrinista miraría a un animal que respira a través de su boca, ¿y a qué conclusión llegas? Ese artículo está enfermo. No es normal. Todos respiran por la nariz. Los perros son un poco diferentes en lo que respecta a su jadeo. Pero ¿a dónde vas con eso? Es esta idea de oxigenación y su capacidad para alcanzar un VO2 máximo más rápido y con mayores emisiones. Esa es la historia. Creo que ya sabemos de esto desde hace mucho tiempo. Solo lo estamos recordando. Sí, especies. Es muy fascinante porque hay dos enormes beneficios de estar en el equipo. Tiene el aspecto estético de ayudar a mejorar toda la estructura facial. Luego tienes este beneficio biológico masivo, en términos del óxido nítrico. Y simplemente ingerir más oxígeno en tu cuerpo, lo cual es muy importante. Me interesaría algún día. Tal vez sea la forma en que lo mires, pero es algo que hemos estado descubriendo. Recientemente, es como algo Unimate. Aumenta la cantidad de oxígeno que eres capaz de transportar. Estamos viendo cómo es beneficioso para las personas con asma, o simplemente, mira, y no creo que sea algo que entiendas totalmente todavía. Han habido muchas cosas que hemos descubierto con esta iniciativa Unimate que iniciamos, usándolo, y seguimos aprendiendo más, y más, y más beneficios que está proporcionando. Eso es genial, definitivamente sería emocionante. Sí, le daré a Dan y te enviaré el material que hemos elaborado al respecto. Y solo algunos de estos compuestos activos, pensamos, ¿y tú? Prestaría atención a eso. Pero en realidad, se trata de iterar mucho. Eso sería genial porque estás mirando los compuestos y que puede que lo estén haciendo, pero una vez más, les quitaremos la venda de los ojos. Hay toda una gran historia aquí en la que centrarnos. Cuando hablo de nitróxido nítrico, por ejemplo, si estás respirando a través de tu boca, eres más de la respiración superior del pecho. Ya lo has visto bastante. Respiración de estrés o una rama sintética del sistema nervioso estuvo activo en ese caso. La respiración nasal es más respiración diafragmática. Hay una reorganización realmente interesante de lo que hace el nitróxido. Lleva el aire hasta la parte inferior del pulmón porque se inhala la vía aérea. Pero el nitróxido también gestiona la vasculatura, por lo que lleva sangre, que se encuentra mayormente en la parte inferior del pulmón, más hacia la parte superior del ápice. Es una distribución realmente agradable de oxígeno y sangre. Siempre queremos eso. Queremos una tasa de efusión del 100%. El aire y la sangre deben combinarse perfectamente. Pero tenemos demasiado aire aquí arriba y demasiada sangre allá abajo. Simplemente estamos respirando demasiado, y eso no nos ayuda. Sí. Yo, egoístamente, como alguien que pasa demasiado tiempo en los aviones, llorando con otros, la gente quería darnos la información que estaba disponible. Tal vez más gente esté respirando por la nariz, silenciosamente. Es muy correcto. Mi esposa todavía se enoja a menudo conmigo cuando tenemos un recién nacido. A menudo me encontrarán encerrado en su boca porque tienen razón. Simplemente se cae. Es como, muestra esa historia. Es George, que es el nombre del que habló Patrick McKeown en su libro. Los nativos americanos harían eso. Ciérrate la boca. Sí, cierra la boca y levanta. Voy a estar durmiendo y simplemente levantaré esa barbilla, manteniéndola un poco. Y al día siguiente, la respiración está ahí, en la nariz. Aquí tienes más munición para ti y tu esposa. Sí. Hay algunos datos realmente interesantes que muestran que la reverberación o la vibración, esto ocurre en la nariz y aumenta aproximadamente en un 10% la cantidad de óxido nítrico que se produce. Aquí hay algo que te dejará boquiabierto. Los yogas de antaño, hace cientos de años, tarareaban cosas así. No creo que supieran la ciencia detrás de esto, pero tararear mientras respiraban a través de tu nariz, un 15% más de óxido nítrico. Así que a diferencia de mí cuando era niño, tarareando la mesa, metiéndome en problemas, deberías aprovechar esto con tu mente. Puedes tararear en la mesa, puedes tararear en el avión y respirar por la nariz. No sé por qué a todo el mundo le toca tararearme en el fuego, pero eso es tan fascinante. Entonces, sí, siento que voy a hacer esto en poco tiempo.
tema, pero sé que al menos habrá algunas personas interesadas en esto. Digamos que estás haciendo uno de estos ejercicios de respiración. El clásico de Wim Hof es donde tomas estos 30, haces grandes respiraciones inhalando y exhalando. Lo ideal es que sea por la nariz, porque estás expulsando mucho de ese nitróxido y dejándolo todo entrar, todo salir. Lo haces 30 veces y el día 30 lo dejas salir todo. Y estás sosteniendo tu cuerpo todo el tiempo que puedas. Cuando vas y dices, realmente ya no puedes, respira profundamente, mantén la respiración durante 15 segundos y luego vuelves a respirar normalmente. Puedes hacer varias rondas de eso, sí. ¿Por qué es eso? Lo sé, porque lo he hecho, algo así como, lo sé. Se siente genial y es bueno. Pero no podría decirte exactamente por qué. Pienso que hay algunas variables diferentes que funcionan a tu favor en ese caso. El primero, de nuevo, siempre se reducirá a la distribución de óxido nitroso. Obtendrás más oxigenación. Y lo que es más importante, lo que obtendrás es una mayor sensibilidad al CO2. CO2, cuando eres un niño que va a la escuela, aprendes sobre el CO2. Ah, eso es solo el gas residual. No nos referimos a eso. Eso es terrible. No, eso hace que CO2 se sienta mal cuando me hablas de ello. No hagas eso. El CO2 es muy útil. De hecho, el CO2 es la molécula que está en la puerta de las células que permiten, en una especie de analogía, para que la oxigenación siga su curso. Es la abundancia de CO2 la que indica, por cierto, la presión parcial, cuando el oxígeno debe salir de la sangre e ir a nutrir el tejido. En realidad no es al revés. Eso puede hacerte pensar. De hecho, esto lo hizo famoso Bohr. Christian Bohr fue el padre de Niels Bohr. Niels Bohr recibió el premio Nobel de la familia por su trabajo en física. Pero fue Christian Bohr quien habló del efecto Bohr y de la intimidad, relación entre el CO2 y el oxígeno. Cuando haces ejercicios como ese, el número 1 será la sensibilidad a una apreciación del dióxido de carbono, número 1. Número 2. La elaboración y los beneficios del óxido nítrico. Pero lo que también me gusta pensar es, de nuevo, los efectos secundarios, no solo de la historia del tipo respiratorio o de intercambio de gases, sino también del lado efectos sobre el estado de ánimo y el sistema nervioso. Cuando cambias, ambos estamos experimentando un proceso simpático y parasimpático. Responde ahora mismo. Estoy detectando por todos los que están en la sala que somos más parasimpáticos, que nos estamos preparando para luchar o huir. Son las proporciones, ¿no? Que nunca uno esté desmejorado del otro. Esta respiración nasal tiene una tendencia a ser diafragmática. La moda es infundir este efecto relajante a través del nervio vago. Cuando sientes que, vaya, eso es genial. Parte de eso es de nuevo el sistema nervioso diciéndote, oye, todo está bien. También está esa historia. ¿Es por eso que la gente que está respirando, yo respiro a través de una bolsa? ¿Es algo similar? Sí. Cuando haces eso, respiras a través de una bolsa a través de tu boca. Eso va a activar tu sistema nervioso simpático. Le estás diciendo a tu yo primitivo, vaya, soy una bisele. Me veo delicioso. Hay un guepardo allí. Voy a hiperventilar, a hacer fluir algunos jugos, y mantén cada chasquido sea cual sea la condición que estés experimentando. Volviendo a vincular esto con nuestra conversación más amplia, existen beneficios potenciales a largo plazo en términos de la capacidad de mi cuerpo para, con mi inflamación dice, estrés, ubicación, a través del ejercicio y la concentración. En mi exterior natural, respiración nasal, manejo del dióxido de carbono, y la señalización para eso y cómo puedo manejarlo. ¿Eso me proporcionará algún beneficio en estas otras áreas que discutimos? ¿O están beneficiando diferentes áreas de mi mente y cuerpo? Sí, creo que todos ellos contribuirán a tu bienestar general. Esto es lo que quiero decir con eso. No creo que ninguna de las cosas que has mencionado por sí sola moverá la aguja tanto que lo apreciarás. Ese es el indicado, cosa que necesito hacer. Seguiré comiendo los Twinkies, pero definitivamente me concentraré en mi respiración. No hagas eso. Todos estos elementos van a ayudar como parte del gran rompecabezas. Cuando te mezclas, aún en buena respiración nasal, que tiene óxido nítrico, con un estilo de vida cetogénico, y ahí es donde entra en juego la cuestión de la respiración. Lo que traigo a la mesa funciona con lo que Bean ha estudiado durante años. Este estilo de vida cetogénico está plagado de insectos que se originan a partir de la respiración nasal y viceversa. La respiración nasal degenera el óxido nítrico y tiene tendencia a producir más los efectos comunes de las cetonas. Trabajan uno contra el otro. De hecho, ambos también pueden ser de naturaleza antiglicada. ¿Conocemos toda la historia? No lo creo, todavía. Pero el hecho de que todos se estén felicitando y trabajando juntos creo que es una historia que descubriremos muy pronto. Sí, emocionante. Serás el conejillo de Indias. ¿Deberíamos hacer eso? Soy la épica gris. Realmente lo soy. Lo he estado haciendo toda mi vida con los productos de Unicity. Amo. Estoy esperando con ansias esa historia sobre la respiración
y la... Unimat en particular. Sí, genial. Lo miraré justo después de esto. Antes de terminar, pensé que estaba allí. Para las personas de la audiencia de Unicity que quieran aprender más sobre el trabajo, haciendo, o cualquier otra persona que esté escuchando esto, ¿hay algún lugar que recomiende? ¿Echarles un vistazo o buscar más información? Sí. Estoy empezando a establecer una presencia en las redes sociales, haciendo mi pequeño parte en todo el mundo de las redes sociales. Me pueden encontrar allí en cualquiera de las plataformas en las que suelo publicar pequeños fragmentos de nuestra investigación o formas en que estos productos puede ayudar con su salud general, aspectos sobre la glicación y cómo afecta diferentes estados de enfermedad. Todos esos tipos de historias son comunes por ahí. Pueden buscarme de esa manera. ¿O a quién deberían acudir? ¿Al Dr. Paul Reynolds? Sí, Paul Reynolds PhD, Paul Reynolds PhD, en Paul Reynolds PhD x Instagram o Facebook. Entiendo. Bueno, gracias. Gracias por venir a Las Vegas. Fue un placer. Fue muy divertido. Sí, está bien. Fue súper interesante para nosotros y esperamos tenerlo pronto. De vuelta y teniéndote, creo que la gente comenzará a verte en diferentes eventos o a sacarte de ellos. Que nos hable en persona, que la gente haga algunas preguntas. Y eso será muy maravilloso. Aquí hay momentos muy divertidos. Sí, genial. Está bien. Gracias de nuevo. Mi placer.